Existe una variación del 2% en los genes entre las razas de las personas, y todos somos de la raza humana, pero hay una diferencia del 2%. Ahora, esa diferencia del 2% es tan grande en la escala genética que tomaría millones de años para que ocurriera naturalmente a través de la evolución natural, pero ocurrió en 200.000 años. Entonces, lo que dicen los científicos es que ocurrió de manera artificial. Dicen que no saben cómo ocurrió artificialmente, pero esta es una mutación artificial. En 1927, durante excavaciones avanzadas en la antigua ciudad mesopotámica de Ur, el arqueólogo británico Leonard Woolley descubrió los restos de la reina Puabi. Este descubrimiento fue notable no solo por la riqueza de los artefactos encontrados con ella, sino también por el cráneo inusualmente grande de la reina. Esta anomalía ha despertado un interés significativo entre los teóricos de los antiguos astronautas, quienes sugieren que tales características pueden proporcionar evidencia de los orígenes extraterrestres de la humanidad. Los grandes cráneos encontrados en varias culturas antiguas, incluidos algunos faraones egipcios y momias peruanas, se asemejan a los descritos para los Anunnaki, lo que sugiere un posible vínculo o hibridación entre los humanos y estos supuestos seres extraterrestres. El reinado de la reina Puabi durante la primera dinastía la ubica en un período que sigue de cerca al supuesto reinado de los Anunnaki en la Tierra. Si su cráneo realmente exhibe rasgos similares a los de los Anunnaki, podría servir como una pieza crítica de evidencia que respalde la noción de que estos seres eran reales y que se cruzaron con los humanos. Todos estos lugares de todo el mundo y todas estas tabletas y escrituras, papiros y rollos de cilindro, están conectados a una raza de personas que vino del sistema estelar de las Pléyades. Hubo una guerra galáctica en ese sector de la galaxia, y esta guerra fue tan intensa que estaban utilizando algo llamado el arma Brahma Handa, que puede destruir a cualquier hombre en 3 mundos. Estamos hablando de una verdadera estrella de la muerte que existió en tiempos antiguos. Esta arma, una vez liberada, no podía retirarse, no se podía recuperar, no había forma de cancelarla, y se podía operar desde algo llamado la tabla del destino. Y quien tuviera sus manos en estas tablas del destino tenía control de la galaxia, y fueron robadas un par de veces, por lo que el poder había estado saltando de un lado a otro. Imagina si estuvieras aquí en esta Tierra y alguien explota Saturno. Querríamos salir de la Tierra porque grandes pedazos vendrían hacia nosotros. Existían algo llamado refugiados espaciales. En mi opinión personal, estas personas huyeron. Así es como obtuvimos a los de Orión, Aldebarán, Zeta Reticul, ya sabes, la estrella del perro. Todos estos otros lugares comenzaron a ser habitados. La Tierra fue otro objetivo como una civilización de escape. Según los sumerios, algunos de estos seres aterrizaron en un planeta orbitando una enana marrón llamada Nibiru, y algunas personas dicen: «Oh, Nibiru nunca estuvo en ningún texto antiguo». Sí, miren la versión más antigua de los sumerios. Dice Nibiru y dice Anunnaki. Mucho más tarde, en una versión más nueva, que se hizo unos miles de años después, otra copia fue hecha por Amon-Ra, quien cambió el nombre de Nibiru a Marduk porque quería ser el destructor. Estas personas decidieron que necesitaban encontrar civilizaciones de escape. Nosotros, en la Tierra en este momento, los seres humanos, si pensamos que vamos a quedarnos en este planeta para siempre, nos estamos engañando. También necesitamos buscar una civilización de escape. Tenemos que crear una civilización de escape para nosotros mismos. Nuestro Sol ya está en la mediana edad. Va a morir en 5.000 millones de años, lo cual parece mucho tiempo, pero es un parpadeo en las escalas de tiempo geológicas. Y así, estos seres vinieron aquí porque pensaron que necesitaban encontrar una civilización de escape. Estaban escaneando la Tierra y descubrieron, a partir de la luz dispersa, de la misma manera que escaneamos para buscar elementos, que había oro y otros recursos en el planeta solo observando la luz del planeta, de la misma manera que lo hacemos ahora en astrofísica. Entonces dijeron que este era un lugar excelente. Un tipo arriesgó su vida para atravesar el brazalete martillado y lo logró. Luego transmitió por radio de vuelta a Nibiru y dijo: «Oye, encontré todo lo que necesitamos aquí.
Y luego comenzaron a enviar gente poco a poco y comenzaron a construir. Y cuando llegaron aquí, en Lille, en una tableta de cristal, se la mostró a su hermana. Dice Enma, le mostró la técnica de construcción de edificios que iba a estar en este planeta para siempre. Ya lo tenía todo planeado, cómo iba a construir las ciudades, cómo iba a construir la fontanería, todo. La forma en que se iba a distribuir la cuadrícula de la ciudad, todo estaba en esta tableta de cristal. Ahora, ¿qué tipo de tableta es una tableta de cristal? Suena como un iPad o algo así, en mi opinión. ¿Quién se sienta a escribir historias de ciencia ficción hace 6000 años? Entonces, alguien escribió esto porque se lo dijeron, y creo que lo que escribieron fue exactamente lo que posiblemente sucedió. Creo que estamos llegando tan cerca de la verdad como podemos llegar. Ahora, cuando comenzaron a hacer todo este trabajo y toda esta construcción, ya estábamos aquí, nosotros, nuestros primos, los seres humanos. No Homo sapiens sapiens, sino la versión anterior de nosotros ya estaba aquí. Lo que dijeron fue, bueno, estas personas están aquí, pero no vamos a molestarlas, solo vamos a continuar construyendo lo que estamos haciendo. Y los Igigi construyeron y construyeron y trabajaron durante unos 200.000 años. Y ya estábamos aquí en pequeños grupos alrededor del planeta, y solo éramos pueblos indígenas, viviendo nuestras vidas como saben, como personas de las cavernas y cosas así. Y luego los Igigi se enfurecieron, como saben, en la epopeya de Atrahasis y también en Enuma Elish, dos historias diferentes, dos periodos de tiempo diferentes, pero la misma historia. Ahora bien, ¿puedes explicar exactamente qué se supone que eran los Igigi? Eran parte de los Anunnaki. Vinieron aquí con los Anunnaki. Vinieron con los Anunnaki. Eran los trabajadores. Estas eran las personas que sabían cómo hacer el trabajo pesado, sabían cómo construir las estructuras según las instrucciones o los planos. Eran constructores y eran Anunnaki. Ahora, Anunnaki no significa que todos fueran de una raza particular de personas. Significa que eran personas que vinieron del cielo a la tierra. Cualquier persona del espacio que venga a la tierra es un Anunnaki. La civilización que construyeron es la Atlantea, pero incluso en las tablillas se habla de algunas de estas personas que vinieron de diferentes planetas o estrellas, lo que significa que probablemente eran, con toda probabilidad, una raza mixta de personas. Sumer, a menudo citada como la primera civilización del mundo, surgió alrededor del 3000 al 4000 a.C. Los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme, un sistema que utilizaba impresiones en forma de cuña en tabletas de arcilla. Estos escritos han proporcionado conocimientos invaluables sobre su sociedad, incluyendo su panteón de dioses, entre los cuales los Anunnaki son prominentes. El sistema religioso de la antigua Mesopotamia era politeísta, con dioses a menudo representados en forma humana y organizados en una jerarquía política que reflejaba su propia sociedad. Los Anunnaki, como deidades superiores, se decía que poseían habilidades y conocimientos extraordinarios, lo que ha llevado a algunos investigadores a especular sobre su verdadera naturaleza. En los textos cuneiformes, los Anunnaki están descritos en gran detalle, viviendo cientos de años y controlando el mundo entero. Su conocimiento abarcaba todas las ciencias y las artes, lo que lleva a preguntarse sobre la fuente de su sabiduría. Algunos teóricos proponen que los Anunnaki eran, de hecho, seres extraterrestres que vinieron a la Tierra en una misión. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia de los Anunnaki es el posible legado genético que dejaron atrás. Los textos antiguos sugieren que los Anunnaki se involucraron en experimentos genéticos con los primeros humanos, posiblemente creando una especie híbrida. Esta teoría se apoya en los rasgos físicos inusuales encontrados en algunos restos antiguos, como el gran cráneo de la reina Puabi. Entonces se enfurecieron, decidieron: mira, estamos trabajando demasiado. Ustedes nos están tratando casi como esclavos. Ahora queremos un descanso, queremos un alivio de este trabajo, y no solo eso, queremos mujeres. Estaban enojados porque no tenían mujeres, y aquí es donde los hijos de Dios cayeron del cielo. Vinieron de Marte a la Tierra en el Génesis y tomaron mujeres con ellos de regreso.
pero en el texto sumerio obtienes la historia completa, donde van al calendario de Adán en Sudáfrica, rodean el campamento del dios, que es Anu, la cabeza de los Anunnaki en ese momento, y se preparan para la guerra. Y Enki, Enlil y Anu salen, sacan a sus guardias, todo está tenso, y dicen: «Miren, estamos cansados de hacer este trabajo, necesitamos un descanso». Pero lo interesante es que estas personas, los Anunnaki, dijeron: «Bueno, entonces vamos a ir a la guerra porque no hay nada que podamos hacer. Ustedes tienen que seguir trabajando». Y entonces Enki dice: «Espera un minuto, tengo una idea. Hay un ser existente en este planeta. Podemos agregar nuestra esencia a él». Así es como tomaron a uno de los Igigi. Tomaron algo de sangre del Igigi y no está realmente claro cómo lo hicieron o qué hicieron, pero de alguna manera parece que combinaron eso con la genética de uno de estos homínidos, nuestros primos, y crearon una mezcla clonada de Igigi homínido, alguien a quien podían controlar, en otras palabras, a quien podían comunicarle, a quien podían enseñar hasta cierto nivel, a quien podían hacer realizar el trabajo y seguir instrucciones. Y empezaron a hacer este trabajo genético y sacrificaron a uno de los dioses, lo llamaron un sacrificio. No sé si realmente lo habrían matado. Podría ser un término usado para especificar que se drenó la sangre. Me sorprendería si realmente lo mataron porque, cuando alcanzas ese nivel de tecnología y avance, el hecho de que matarías a alguien para que otro viva parece un poco extraño. Parece más como una transfusión de sangre masiva o algún tipo de donación de órganos. Fue algo así. No sé si la persona realmente murió porque nunca se dice si murió o no. La palabra sacrificio podría ser una palabra utilizada cuando no sabes qué palabra podría existir en ese lugar. Es posible, ahora, es posible que fuera un sacrificio de verdad, no estoy seguro. Entonces hicieron esta versión clonada de homínido y Igigi, lo hicieron funcionar, pero comenzaron a hacer más en estas casas de parto de Hathor, como en el templo de Dendera, el templo de Isis y todos estos otros lugares. Están allí, las estructuras todavía están allí. Llevo a la gente a verlas todos los años. Ahora, lo interesante es que estas personas no podían tener bebés por sí solas. Si tomas un león y un tigre y los cruzas, vas a tener un ligre, pero el ligre no puede tener bebés. No importa cuántas veces intentes cruzarlos, no podrán tener bebés. No pueden. Si es macho, no podrá embarazar a nadie, y si es hembra, no podrá quedar embarazada. Ciertas combinaciones de cromosomas no se reproducen. Entonces, si tienes un caballo y un burro, te dará una mula, pero una mula no puede hacer otra mula. Y comenzaron a frustrarse porque no estaban haciendo suficientes clones para realizar la cantidad de trabajo que querían. Querían que se reprodujeran por sí mismos. Y es entonces cuando Isis dice: «Tengo una idea. Voy a llevar al bebé a término. Voy a dar a luz al Adamu». Entonces ella toma un óvulo de uno de los homínidos existentes, hace algo con el ADN y la genética dentro del óvulo, lo que llamamos hoy hacer un cigoto, lo pone en su útero, eso es inseminación artificial, y luego lo lleva a término, 10 meses. Hay un cilindro que muestra a ella sosteniendo al bebé diciendo: «Mis manos lo han hecho, el Adamu», lo que significa primer hombre. Así que ahora tenemos la primera versión genéticamente modificada y perfeccionada del Homo sapiens sapiens. Intentaron cruzarlo con estos otros clones. No funcionó de nuevo, dijeron: «Maldita sea». Entonces tomaron algo de ADN de él, hicieron otra hembra y luego los cruzaron juntos y funcionó. Dijeron: «Lo logramos». Entonces empezaron a hacer Adanes y Evas en estas casas de parto. Adán y Eva no eran las únicas dos personas en la Tierra. Cuando llegaron aquí, probablemente ya había cientos de miles, si no millones de personas aquí. Y luego lo que sucede es que, si tomas 2 personas y piensas que vas a obtener 8.000 millones de ellas a partir de 2, no funciona. Lo que sucede si comienzas a tener hijos con tu hermana es que tendrás mutaciones genéticas, y para la tercera generación habrá nacimientos muertos, no habrá suficiente diversidad genética. Entonces crearon el Edén, E-D-I-N. Y Enki, conocido como Satanás, el señor del Edén en los textos, vigilaba este Edén. Tenía guardias con armas para protegerlo. ¿Por qué necesitarías proteger este lugar con armas? Y tenía gente allí, y tenían tiempos de apareamiento específicos en los que podían aparearse y en los que no podían.
y era como criar personas. Estaban trabajando en perfeccionarlo. Y cuando Enki vino y les dijo a Adán y Eva quiénes eran y cuán poderosos eran y que estaban al mismo nivel que ellos, fue cuando se dieron cuenta de que no eran dioses. Esa fue la manzana, el conocimiento. Y luego Enlil regresa y se enfurece porque descubre lo que sucedió y comienza a llamar a su hermano el diablo. No lo escuches, él es malvado. Pero eso fue para distraer a la gente y mantenerlo a cargo de la gente. En el mito de Adapa, si lees esa antigua tablilla, el mito de Adapa, que es Adán, descubres que se le dijo que la forma en que fuimos modificados genéticamente por Enki, él agregó un poco más en nosotros. Incluso nosotros, los seres humanos, Homo sapiens sapiens, tenemos la capacidad de superar y sobresalir más allá, mucho más allá de los Anunnaki cuando alcanzamos nuestro máximo potencial. Y se dijo que también el conocimiento y la sabiduría ya están programados en nuestro cuerpo, en el ADN, que en un tiempo futuro podríamos acceder a ellos. Eso está en el mito de Adapa. Y cuando Adán descubrió todo esto, intentó suicidarse. Fue expulsado del jardín, como saben, intentó ahogarse en las aguas, y los guardias vinieron y lo sacaron del agua, no lo dejaron matarse. Y luego, como saben, tuvieron a Caín y Abel, y Caín mató a Abel. Y luego Caín le dice a Dios: bueno, Dios es Enlil, Yahvé, ¿con quién está hablando? Está hablando con Enlil, conocido como Yahvé en la Biblia. Dice: vas a salir de aquí por lo que hiciste. Y Caín dice: bueno, la gente allá afuera me va a matar. Eso es lo que dice en la Biblia. Pero, ¿qué gente? No debería haber nadie allá afuera. Oh, hay gente allá afuera. Él dice: no te preocupes, voy a poner una marca en ti, y de esa manera sabrán que eres mío y nunca te tocarán, y encontrarás a tu esposa cuando llegues allí. Lo cual es exactamente lo que sucedió, y comenzó los cananeos. Así que la gente ya estaba aquí. Adán y Eva no fueron las primeras 2 personas en la tierra. 2 personas no produjeron 8.000 millones de personas. Eso es una farsa. Incluso en la ciencia convencional, cuando hablan de este homínido que descubrieron en África, que todo el mundo proviene de esta única mujer, vamos, es ridículo. Es una broma absoluta. La genética no funciona así, todos lo sabemos. Los cromosomas no funcionan así, todos lo sabemos. Y lo interesante es que tienes una civilización que se está construyendo que comenzó a partir de la mutación genética de una especie de homínidos existente en la Tierra para crear una raza de trabajadores que estaba esclavizada, pero no creía que estuviera esclavizada. Hicieron 2 cosas. Instalaron un gen de adoración en el genoma humano, y los científicos ahora han encontrado este gen de adoración. Cuando este gen está apagado, la persona no tiene necesidad o deseo de adorar fuera de sí misma o de sí mismo. Cuando está encendido, la persona siente la necesidad de adorar algo externo. Cuando está apagado, vamos hacia adentro. Así que este gen de adoración fue puesto allí. Estaban disfrazados como dioses. Necesitaban poner eso allí para mantenernos leales a ellos, para que hiciéramos el trabajo pensando que estábamos alabando a los dioses. El concepto de un gen de adoración instalado en los humanos por los Anunnaki también ha sido propuesto. Se cree que este gen predispone a los humanos a adorar entidades externas, asegurando la lealtad a los Anunnaki. Los científicos modernos han identificado un gen asociado con la espiritualidad y la experiencia religiosa, lo que le da cierta credibilidad a esta teoría antigua. La exploración de Marte ha alimentado más especulaciones sobre los Anunnaki. El aterrizaje del rover Curiosity en el cráter Gale, el 6 de agosto de 2012, tuvo como objetivo evaluar la habitabilidad del planeta para la exploración humana. Los descubrimientos de agua en la superficie han llevado a preguntas sobre la posibilidad de vida en Marte y su pasado. Teóricos de antiguos astronautas, incluidos Zecharia Sitchin, han sugerido que Marte sirvió como una estación de paso para los Anunnaki que viajaban desde su planeta natal, Nibiru, a la Tierra. Si es cierto, podrían encontrarse evidencias de civilizaciones Anunnaki en Marte, posiblemente en forma de pirámides u otras estructuras. Las teorías de Sitchin, basadas en sus interpretaciones de los textos sumerios, sugieren que Nibiru sigue una órbita elíptica que lo acerca a la Tierra cada 3.450 años.
Esta proximidad periódica podría explicar las repetidas visitas de los Anunnaki y su influencia en la civilización humana. Según Sitchin, el próximo encuentro con Nibiru está proyectado para ocurrir en el año 2900, lo que plantea preguntas sobre el posible impacto en la humanidad. Al observar las tablas Esmeralda, se hablaba de que todos estaban dispersos alrededor del planeta, y se les decía que fueran alrededor del planeta y gobernaran sobre diferentes áreas. Creo que la razón por la cual uno es caucásico, otro es negro, otro es asiático y otro es indígena americano es un marcador genético. Ese es el marcador en la genética. Empecé a investigar esto y eso es lo que descubrí. La ciencia real en libros reales, en universidades, puedes buscarlo. Dice que hay una variación del 2% en los genes entre las razas de personas. Ahora, todos somos de la raza humana, pero hay una diferencia del 2%. Ahora, esa diferencia del 2% es tan grande en la escala genética que tomaría millones de años para que ocurriera naturalmente a través de la evolución natural, pero ocurrió en 200.000 años. Entonces, lo que dicen los científicos es que ocurrió de manera artificial. Dicen que no saben cómo ocurrió artificialmente, pero esta es una mutación artificial. Pero cuando miras las tablillas sumerias y descubres el incidente de la Torre de Babel, realmente explica lo que sucedió. Cuando Enlil, quien es conocido como Yahvé, regresa y ve a los humanos construyendo una torre hacia los cielos en una de estas ciudades, duplicando lo que los Anunnaki habían construido, se enfurece porque se da cuenta. «Oh, hombre, Enki me la jugó. Estas personas son demasiado inteligentes». Y dice, «Tengo que destruir esto». Así que destruye la torre en la Biblia, destruye la torre en las tablillas sumerias y dice, «Mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre. Sus años serán 120». Eso fue lo primero que hizo. Redujo nuestros años a 120. ¿Y cuál es la expectativa de vida máxima de un ser humano en las condiciones más prístinas, según los profesores de la Universidad de Harvard? 120 años. Luego, la siguiente cosa que hizo fue separar a los humanos y ponerlos en diferentes lugares alrededor del planeta, tal como lo dicen las tablillas. Y luego fusionó los idiomas para que no pudiéramos comunicarnos y colaborar más, lo que es la razón de por qué existen todos estos idiomas diferentes y locos. Y luego, además de eso, puso una marca. Hay una marca. Quien gobernara un área marcaba a su gente. Sabemos que esas son tus personas. Marca a tu gente. Sabemos que esas son tus personas. Así que hay esta separación, esta táctica de dividir y conquistar que es súper antigua, que ocurrió hace mucho, mucho tiempo, para separar y dividir a la humanidad en estas sectas y estos diferentes compartimentos para evitar que vivamos más, número uno, y para evitar que colaboremos entre nosotros. Y mira cómo ha funcionado. Lo que hicieron todavía funciona hasta el día de hoy. Así de poderoso fue. Las nociones de seres extraterrestres visitando la Tierra no son únicas de la mitología sumeria. Historias similares se encuentran en todo el mundo, lo que sugiere una tradición mitológica compartida o interconectada. Por ejemplo, las serpientes voladoras de América Central, los pueblos de las estrellas de los Anasazi y los ángeles de los textos bíblicos, todos describen seres que descienden del cielo. Estas similitudes interculturales plantean preguntas sobre el origen de estos mitos. ¿Son creaciones independientes inspiradas en experiencias humanas similares o apuntan a un origen común, como los Anunnaki? La naturaleza extendida de estos mitos sugiere que la idea de la vida originándose desde las estrellas tiene raíces profundas en la conciencia humana. La influencia de los Anunnaki en la civilización humana es evidente en muchos aspectos de la sociedad sumeria antigua. Los sumerios son acreditados con numerosos avances que sentaron las bases de la civilización moderna, incluyendo el desarrollo de la agricultura, la ciencia, la medicina, las matemáticas y los sistemas legales. Estos logros parecen haber surgido de repente, lo que sugiere una influencia externa significativa. Los textos antiguos describen a los Anunnaki como los portadores de conocimiento y tecnología que compartieron con la humanidad. Este conocimiento incluía técnicas avanzadas de construcción, planificación urbana y la creación de sistemas de irrigación intrincados. El impacto de los Anunnaki en la sociedad humana
fue profundo, moldeando el desarrollo de la civilización de maneras que todavía se sienten hoy en día. Descifrar la escritura cuneiforme, el sistema de escritura de los antiguos sumerios, fue una tarea monumental. No fue hasta el descubrimiento de miles de tablillas en un palacio asirio en marzo de 1814 que se hizo un progreso significativo. Paul-Émile Botta, un científico francés, descubrió un vasto área subterránea llena de estatuas e inscripciones en el norte de Irak. Estos hallazgos proporcionaron evidencia tangible de la civilización sumeria y su conocimiento sofisticado. Excavaciones adicionales revelaron las ruinas de Ur, la legendaria capital de los sumerios y el lugar de nacimiento de Abraham, según los textos bíblicos. El sitio incluía el gran zigurat de Ur, una estructura piramidal escalonada que servía como el centro administrativo de la ciudad. Este descubrimiento confirmó la existencia histórica de lo que anteriormente se pensaba que era mitológico. La religión mesopotámica era un sistema complejo de creencias politeístas, con un panteón de dioses tanto masculinos como femeninos. Estas deidades a menudo se representaban con rasgos humanos y se organizaban en una estructura jerárquica que reflejaba los sistemas políticos de la época. Los Anunnaki estaban en la cima de esta jerarquía, considerados como las deidades supremas. Se creía que los Anunnaki eran responsables de la creación de la humanidad. Según algunas interpretaciones de los textos antiguos, se decía que habían modificado genéticamente a los primeros humanos para crear una raza de trabajadores capaz de realizar tareas laboriosas. Se cree que esta manipulación es el origen del Homo sapiens, con la intervención de los Anunnaki acelerando el desarrollo humano y la civilización. La teoría de Zecharia Sitchin sugiere que los Anunnaki regresarán cuando Nibiru vuelva a acercarse a la Tierra. Este retorno está proyectado para ocurrir alrededor del año 2900. Las posibles implicaciones de tal evento son vastas, planteando preguntas sobre las intenciones de los Anunnaki y su impacto en la humanidad. Las interpretaciones de Sitchin de los textos sumerios proponen que las visitas periódicas de los Anunnaki han llevado históricamente a avances significativos en el conocimiento y la tecnología humana. Si los Anunnaki regresan, podría resultar en otro avance para la humanidad. Sin embargo, la naturaleza de su regreso, ya sea benevolente o juiciosa, sigue siendo un tema de especulación. Los antiguos egipcios hablaban del Duat, un reino que servía como un puente entre la tierra y lo divino. Este concepto es similar a Nibiru en la mitología sumeria, que se consideraba tanto un planeta físico como un reino metafísico. Nibiru se veía como un lugar donde los humanos podían interactuar con los dioses, lo que sugiere una conexión entre estas culturas antiguas. Estas conexiones interculturales resaltan la posibilidad de que las civilizaciones antiguas compartieran creencias comunes sobre el cosmos y sus orígenes. Las similitudes entre el Duat y Nibiru sugieren que diferentes culturas podrían haber sido influenciadas por los mismos seres extraterrestres o haber tenido experiencias similares que moldearon sus mitologías. Mientras la humanidad se prepara para el posible retorno de los Anunnaki, es esencial abrazar la idea de que no estamos solos en el universo. Reconocer nuestros posibles orígenes extraterrestres podría llevar a una comprensión más profunda de nuestro lugar en el cosmos y nuestro camino evolutivo. La promesa de un retorno por parte de seres extraterrestres es un tema común en los textos antiguos. Prepararse para su retorno implica aceptar la posibilidad de que estos seres jugaron un papel en nuestro desarrollo y pueden continuar influyendo en nuestro futuro. Esta aceptación podría fomentar un enfoque más abierto para explorar nuestro pasado y prepararnos para los posibles impactos de futuros encuentros. La historia de los Anunnaki ofrece una visión fascinante de la historia antigua, la mitología y los posibles orígenes de la civilización humana. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra verdad oculta sobre nuestra existencia? Yo no me la perdería.